En a las 8:45 contamos con la participación del binomio presidencial del partido Todos. Se trata de Lizardo Sosa, candidato a la presidencia, y de Mario García, quien es candidato a la vicepresidencia. Ellos han sido invitados para que nos expliquen y nos comenten sobre esa iniciativa que han lanzado respecto de un gobierno de transición. Yo lo voy a resumir en muy pocas palabras. En concreto, lo que ellos están proponiendo es que se elija un gobierno que esté dispuesto a que su mandato sea revocado 2 años después de haber alcanzado el poder. Esto es en 2018, y que sean realizadas elecciones generales bajo un nuevo régimen electoral, con una nueva ley de servicio civil y con una nueva ley orgánica del legislativo que permita que nuestro Congreso se convierta verdaderamente en un parlamento en donde se discutan los intereses más relevantes del país y no en esa especie de piso de subasta o zoco de mercado que vemos por estos días. Gracias a los dos por acompañarnos. Arrancamos con la primera pregunta de Gustavo Berganza. Cualquiera que tome posesión el 14 de enero no va a aguantar más de 2 años, según las condiciones en las que estamos. Es decir, va a ser un régimen absolutamente deslegitimado, con un Congreso fragmentado y además con mucha presión para hacer reformas. Sí, de todas formas, el próximo gobierno, sea el que sea, será un gobierno tal vez no de transición, pero por lo menos temporal. Bueno, yo creo que, si me permite referirme al tema, estamos viendo exactamente esa dificultad en el que el país se encuentra en este momento. El programa, la entrevista anterior es un ejemplo, los artículos de prensa, hay un artículo del señor Stein en una de las revistas guatemaltecas de gran circulación. El problema que veo es que el tiempo se perdió, el Congreso le dio la espalda a la ciudadanía que estaba pidiendo las reformas. Habría sido oportuno la reforma a principios de junio, todavía a finales de junio, que permitiera la vigencia de la ley y la convocatoria a elecciones con la nueva ley, lo que hubiera permitido un proceso de depuración y saneamiento del sistema político ya, inmediato a partir de esta elección. Se perdió la oportunidad, tengo la impresión, y cuando llegamos a esa conclusión con Mario y conversando con los otros compañeros del partido, empezamos a buscar qué se puede hacer. Bueno, entonces surgió la idea de esta propuesta de un gobierno de transición. Lo que estaríamos nosotros pidiendo es exactamente lo que usted señaló, Juan Luis, es que nosotros estamos pidiendo al pueblo en esta elección un mandato para que en 2 años se reforme la ley electoral de partidos políticos, se reforme la ley del Congreso y se emita una ley nueva de servicio civil. Con esas leyes aprobadas aproximadamente julio, agosto del año 2016, iríamos con iniciativa del presidente de la República a consultarle al pueblo sobre la revocatoria del mandato del presidente, del vicepresidente y de los diputados, para que sean electas nuevas autoridades a finales del 2017, ya con una nueva ley en donde estos problemas de falta de legitimidad y de representatividad que tiene la ley actual y con las cuales vamos al proceso electoral sean superadas y ya le heredemos al país todos juntos una situación política sobre la cual ya se puede construir una democracia ¿cómo se puede hacer republicana? ¿Cómo se puede hacer eso con un Congreso tan fragmentado? Yo creo que ahí el tema es, vamos otra vez al concepto de democracia republicana y representativa. Si el pueblo da el mandato, el Congreso tiene que atender ese mandato. Esa es mi opinión. Y si no, el presidente de la República empezaría en septiembre, ya en segunda vuelta, a convocar a los diferentes sectores nacionales a que contribuyan con su aporte a formar el texto de la nueva ley electoral y de las 3 leyes de que estoy hablando, de manera que se le permita al presidente y le sea posible el 16 de enero o a más tardar el 31 de enero del año 2016 estar entregando las iniciativas de ley al Congreso para que sean estudiadas y con todo el respaldo del consenso social. Yo creo que si lo logró hacer el presidente León Carpio sin un mandato de esta naturaleza, yo creo que un presidente con un mandato dado en una elección lo podría hacer perfectamente y es perfectamente constitucional y legal. Y tiene un premio un premio adicional. Al consultar, vamos a tener que incluir muy seguramente
algún párrafo adicional en el artículo 184 y en el 157, en donde diga que los mandatos de 4 años pueden ser revocados por consulta popular en cualquier momento, siempre y cuando la vote el 51% de los votos válidos. Mario García Lara, pero eso supondría, para ustedes, por ejemplo, de ser electos, sacrificar la mitad del periodo constitucional, es decir, abandonar el cargo y no poder ser reelectos en esas siguientes elecciones, porque así lo prohíbe la Constitución de la República, tener solo 2 años de periodo. Ustedes pueden aceptarlo, pero los diputados de los partidos opositores van a aceptar semejante cosa. Pues el planteamiento que hacemos es precisamente poner al presidente, al vicepresidente de la República como ejemplo de la posibilidad que hay y de la voluntad que hay de acortar nuestro propio mandato y hacerlo extensivo a la prioridad. La prioridad no es revocar el mandato del vicepresidente ni del presidente de la República, la prioridad es revocar el mandato del Congreso de la República. Pero para hacerlo y tener la autoridad moral de obligar al nuevo Congreso, de autodepurarse, que al final de cuentas es lo que estamos planteando, nosotros ponemos a disposición de la ciudadanía nuestros cargos para que, siguiendo ese ejemplo, los diputados, con la presión popular y con la presión de los amigos de la comunidad internacional y con la presión de la opinión pública, también opten por esa salida honorable. Y la falta de legitimidad y de representatividad que tiene el funcionamiento de los partidos también nos incluye a nosotros. Yo me considero que en este proceso electoral, en las condiciones en las que se está llevando a cabo, también voy a tener, si fuera electo, voy a tener muy poca legitimidad. Hay que reconocerlo. No voy a aguantar ni 2 años. Poca legitimidad, dice usted, porque en realidad las bases de un partido político no están nominando a una persona que haya militado adentro del partido político, que haya desarrollado carrera ahí y que haya librado batallas y que por esa razón se haya aprobado como un líder eficaz que deba ser impulsado a la presidencia. Digamos que ese es uno de los factores, ¿verdad? Que los partidos políticos actualmente designan candidatos que no los nombran en procesos democráticos adentro de los partidos. El que nombra realmente a los candidatos es el secretario, es el financista del partido, es el empresario que tiene mucho poder y puede influir. De manera que, como le llama el doctor Stein a esto, el pueblo de Guatemala encuentra el secuestro de su representatividad en los partidos políticos. Al final el pueblo vota, pero no son por sus candidatos, son por candidatos que le imponen otras fuerzas de poder. Esa es una cosa. Pero la otra es que, efectivamente, hoy por hoy, un gran porcentaje del pueblo de Guatemala quiere una nueva ley electoral, sí, 80 y pico %, y 85% también quiere que haya elecciones. O sea, se está dando poca confianza y credibilidad a cualquiera que sea electo con las normas actuales y con todo lo que ha ocurrido. Un proceso en el cual el Tribunal Supremo Electoral no ha tenido la capacidad, no la tuvo de asegurar condiciones iguales en el punto de partida, que era el 2 de mayo, el día de la convocatoria. El 2 de mayo ya había un partido que tenía 2 años y pico de campaña anticipada y se le inscribió sin ningún problema. Entonces, no hay reglas claras, no hay aplicación pareja de la ley. Eso no es democracia. Y eso no es democracia. Y entonces, todos los electos vamos a ser afectados por ese proceso. O sea, la falta de legitimidad es por esto, y la otra también es de legitimidad y representatividad. Bueno, miremos, ustedes hablan de reformar la ley electoral. Ya, hablan de reformar, ¿qué otras leyes? La ley de servicio civil, ¿sí? Y la ley orgánica del Congreso para la reforma política. Vale. Y todo el resto de leyes, Contraloría, de compras, del IX, del INE, para ir buscando mejorar el marco institucional. Bueno, el del IX, por ejemplo, para que la Junta Directiva elija al presidente y que no sea nombrado por el presidente. Hay que quitar al presidente de los nombramientos de gerentes de las instituciones autónomas porque les corta la autonomía. Hay un montón de cosas. Hay que despolitizar y tecnificar las instituciones. Hay un catálogo de leyes que hay que reformar, pequeñas reformas, pero que pueden mejorar notablemente la administración pública. Pero en todo ese menú que ustedes presentan no incluyen la Constitución ni la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. No, únicamente hemos dicho, y en eso estamos todos de acuerdo, mientras los electos a una Asamblea Nacional Constituyente sean con la ley actual, no. Con la nueva ley electoral... No, pero nada impide hacer primero una reforma electoral y después convocar. Yo creo que esa es una cuestión que
que realmente no la consideramos así. Creemos que a partir de 2018 el nuevo presidente de la República y los nuevos diputados podrían pensar con la legitimidad que van a tener y la representatividad fortalecida, podrían decidir ir a una reforma constitucional, sea por consulta o por Asamblea Nacional Constitucional. Es un asunto de prioridades, digamos. Nosotros, luego de haber planteado nuestro plan de gobierno, en donde incluso mencionamos la posible reforma constitucional, nos percatamos de que en nuestro análisis y nuestro planteamiento decíamos que las instituciones están totalmente deterioradas y desnaturalizadas en el país. El presupuesto del Estado está desenfocado, está yéndose hacia lugares en donde no causa ningún servicio, ningún beneficio a la población. Y en tercer lugar, la corrupción está campeando por todos los rincones de la administración pública. Y por eso nuestro énfasis en rescatar instituciones y en recuperar la gobernabilidad presupuestaria. Pero nos damos cuenta, y el informe de la CICIG de hace 2 semanas nos dice con claridad cristalina que el origen y fuente del deterioro institucional, del presupuesto desenfocado y de la corrupción es el sistema electoral y de partidos políticos. Entonces creemos que el énfasis y la prioridad 1 debe ser empezar por la reforma profunda del sistema electoral y de partidos políticos y, digamos, simultáneamente o inmediatamente de eso proseguir con las demás áreas que habíamos planteado en nuestro plan de gobierno. En concreto, ¿cuáles serían las 2 o 3 reformas fundamentales que ustedes creen que se tienen que hacer en materia de ley electoral y de partidos políticos? En la ley electoral yo creo que deberíamos de tocar la formación de distritos electorales. El departamento resulta ser muy grande como distrito. El achicar los distritos electorales permitiría que el elector tenga mucho más cerca al diputado que va a elegir. Proximidad a su representante. Proximidad a su representante. Y con la inclusión de esta nueva institución en la Constitución, que es la revocatoria, el diputado electo sabe que su mandato puede ser revocado en cualquier momento por el procedimiento de consulta popular. Se porta mal un diputado, se tramita la revocatoria, se vota y se va. Eso no ocurre ahora, hay que aguantar los 4 años, por malos que sean. De manera que, distritos electorales, voto secreto, yo creo que sería de las más importantes, y legislar todo lo que se refiere a la consulta en elecciones primarias o el procedimiento que se decida para que los candidatos a presidente y vicepresidente y a diputados realmente surjan de la voluntad de los afiliados de los partidos. Señores, ¿por qué no se trata en el proyecto de reforma política que plantean ustedes nada referente a las municipalidades, sino en exclusivo poder legislativo y poder ejecutivo? ¿Por qué razón? Bueno, el asunto a nivel de las municipalidades tiene una resolución menos complicada. El alcalde realmente, por lo general, hay sus salvedades. Tiene una representatividad muy grande, un conocimiento pleno de los electores. Lo que no ocurre a nivel del sistema electoral de partidos políticos con el sistema de listados, por ejemplo, que tenemos para votar. El listado distrital, no necesariamente los ciudadanos conocen... Aquí el problema no es la representatividad. El problema con las municipalidades es de que se eternizan en el cargo y que además forman redes de extracción de recursos ilegales por parte de cada corporación. Bueno, en la ley deberá ir, como ya está previsto, el tema de la reelección solo para un número de periodos. Porque digamos, en podría ser de 2. En términos de revocación, incluso está la posibilidad de un cabildo abierto en donde se le puede pedir la renuncia al alcalde. Bueno, eso podría ser, es una buena idea, incluir la revocatoria del alcalde en la consulta. Lo pondremos a consideración de los que están preparando ese tema. Pero también lo que hemos considerado es que tenemos que ver de qué manera los esfuerzos que ya están hechos y ya están iniciados, digamos, el esfuerzo que hizo el propio Tribunal Supremo Electoral, el esfuerzo de la plataforma, el esfuerzo que han hecho otras entidades para proponer cambios específicos a la ley electoral, se puede unificar o al menos conducir a un consenso nacional amplio que permita la pronta aprobación de una ley profunda y efectiva, no final, digamos, no vamos a querer la reforma final y última, es un primer gran paso de reforma profunda, y meter el tema de las municipalidades podría complicar el llegar a consensos
para tener una reforma lo antes posible a principios del año 2016. Señores, gracias a ambos por participar hoy a las 8:45 y ofrecernos una explicación más amplia de esa propuesta que están planteando de un gobierno de transición, un gobierno efímero que duraría 2 años y que podría dar paso a la renovación del sistema político. Gracias a los dos. Vamos de inmediato con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval. Él nos cuenta qué se comenta en las redes sociales respecto a esta conversación. Gracias, Juan Luis. Vamos a las redes. Tenemos mensajes respecto a la entrevista con el binomio presidencial del partido Todos. Nos dice José Cotzajay, no solo desenfocado, sino mal utilizado, no busca un bien común, más bien todo lo contrario. Capucho nos dice, ustedes no quieren, claridad debe ser no reelección de diputados, alcaldes, magistrados y jueces, sin eso no habrá cambio. Pati, pero ojo, no cambiar las características de un aspirante que sea idóneo, capaz y honorable, eso no se cambia. Jorge nos dice, la propuesta es buena, lo que no se cree es de quién viene ya estando allí, no van a querer salir, es lo que nos dice Lester. Es una propuesta muy usada, interesante, una pena que la dieron a conocer muy tarde. Y Mario nos plantea, primero depuren a todos los candidatos para darle más credibilidad al proceso y así la gente votará de manera masiva. Son parte de los mensajes que tenemos esta noche. Entramos ya al debate. Hoy utilizaremos Paro Ciudadano como nuestro hashtag de la noche. Paro Ciudadano en el debate. Carmen Lorena Ortiz y Cristian Manolo Castillo. Sigan con nosotros en Noticieros de Canal Antigua.